Se comenzamos esta mañana nuestra clase de Hechos 16. Estamos por el versículo 13 al 14, que nos quedamos en la última vez. Pero antes de comenzar, ¿verdad? Vamos a presentarlo en oración, ¿verdad? Para entonces dar comienzo a esta clase. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Te damos gracias por esta oportunidad tan hermosa, Señor, de poder estar aquí en esta mañana. Podemos estar aquí, Señor, bendecir tu nombre. Realmente no hay cosa más hermosa, Padre, que nosotros poder estar aquí entre hermanos, poder estar en tu presencia, compartir tu palabra. Realmente esto es a lo que tú nos llamas, Señor. A ser tu iglesia, a compartir como hermanos, Señor, como tus hijos, Padre. Que en esta mañana, Señor, tú seas dándonos, Señor, infundándonos con tu Espíritu Santo, Señor, para estudiar tu palabra, que podamos estar aquí, Señor, disfrutar de esta mañana en tu presencia, estudiando tu palabra, Señor. Y tanto, Señor, el servicio, más adelante, que podamos, Señor, estar con nuestros oídos abiertos, Padre, para aprender de ti y de tu palabra, Señor. Bendice a cada hermano en esta hora. Y los que estén de camino, tráelos con seguridad, que puedan llegar aquí, Señor, con seguridad. Libra todo estorbo del camino, para que todos podamos estar aquí, Señor, y disfrutar de tu presencia y de tu palabra. Nuevamente nos presentamos delante de ti, Señor. Que todo marche según tu voluntad en esta mañana. Te damos gracias, Señor, y te alabamos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. En la clase anterior, hermanos, nos quedamos en los versículos 13 al 14. Si recordamos, estamos hablando aquí del segundo viaje misionero de Pablo. Y en estos momentos, Pablo se encuentra en la ciudad de Filipos. Si recuerdan, ya estamos ahora en Europa, ya dejamos lo que es el Medio Oriente, cerca de Jerusalén, Judea, ahora estamos en Europa. Era algo totalmente nuevo para ellos. Estaban, ¿verdad? Como diciendo, ¿verdad? Rompiendo el hielo en esa área. Y entonces Pablo en estos momentos se encontraba en Filipos. Filipos era una ciudad que era una colonia del Imperio Romano. Y esto es importante para entender ciertos puntos en esta clase, porque al Filipos ser una colonia romana, eso le daba ciertos privilegios a esa ciudad. Al ser una colonia, ellos tenían prácticamente los mismos privilegios que tenía Roma. Tenían esos mismos privilegios. Y mayormente estas ciudades colonias estaban, ¿verdad? Estaban llenas de soldados romanos que se asentaron en esa ciudad para entonces, ¿verdad? Llevar ese imperio romano, ese poder a esa ciudad. Y nos quedamos, ¿verdad? Cerca del versículo 13 y 14, y estábamos diciendo, ¿verdad? Que Pablo salió un sábado, un día de reposo, y estaba predicando la palabra cerca del río. Y con esto, ¿verdad? Nos damos cuenta, ¿y por qué Pablo no fue a una sinagoga? Y con este versículo nos damos cuenta, era que no había sinagoga. Porque si hubiera sinagoga, la costumbre era que Pablo predicara en una sinagoga, donde estaban los judíos. Pero el versículo 13 dice, y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y les expliqué que esta oración era una oración judía, porque en estos momentos no eran creyentes, no eran cristianos, eran judíos. Y sentándonos, o sea, Pablo, ¿verdad? Lucas, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y les expliqué, ¿verdad?, que en este lugar no había sinagoga, porque posiblemente no habían el mínimo de hombres para poder formar una sinagoga. Les expliqué que este concepto, ¿verdad?, en la ley judía se conocía como un minyan, que si no habían 10 hombres, no se podían establecer ¿verdad?, ciertos rudimentos legales en esa área. Por ejemplo, no podían formar una sinagoga. ¿Y por qué era que quizá no habían suficientes hombres que se convirtieran en el judaísmo? Y los comentaristas dicen que posiblemente los griegos de ese lugar, que eran gentiles, no se convertían en el judaísmo. Quizás uno de los factores era porque tenían que circuncidarse. Y quizás eso los espantaba un poco. Quizás ellos en algún momento pensaron en convertirse al judaísmo, pero uno de los factores que los espantaron quizás un poco fue el tener que circuncidarse. Les expliqué en clases anteriores que Timoteo tenía padre griego. Y como su padre era griego, ¿qué pasó? Él no circuncidó a Timoteo, que era griego, que era judío, perdón. Y por tanto, en esta ciudad no habían judíos que fueran de nacionalidad, ¿verdad?, judía. Posiblemente habían gentiles o griegos
que quizás se pudieran haber convertido al judaísmo, pero no habían suficientes convertidos al judaísmo. Por tanto, no había en este lugar una sinagoga. No había, ¿verdad?, un mínimo de 10 hombres para formar la sinagoga. Entonces dice que ellos hablaron a las mujeres que se habían reunido. Y era por eso, hermano, no habían hombres en ese lugar, porque no habían suficientes hombres que se convirtieran al judaísmo. Por eso en ese lugar, cerca del río, lo que habían eran mayormente mujeres. Quizás habían hombres, quizás uno o dos, pero la mayoría, como nos hace saber el versículo, eran mujeres. Que eran mujeres posiblemente gentiles que se habían convertido al judaísmo. Aunque también pudieran haber también que fueran de nacionalidad judía. Y les expliqué también que se congregaban cerca del río porque para ellos formar parte del servicio, ellos tienen que purificarse. Para ellos lo que nosotros conocemos como el bautismo, para ellos era algo diario. Para nosotros es una vez en la vida, el bautismo cristiano. Pero para ellos purificarse y sumergirse en aguas era algo prácticamente diario. Había muchas razones por las cuales ellos tenían impureza. Había muchas razones, hermano, que verdad no voy a discutirlas porque si no, no terminamos. Pero había muchas razones por las cuales ellos decían, estoy impuro, tengo que entonces purificarme en aguas. Que les expliqué en clases anteriores, ¿verdad? Que ellos tenían lo que se llamaban los mikvés, que eran como unas piscinas de colección de agua natural, donde ellos se bautizaban, se sumergían en la agua. Y de ahí, ¿verdad?, por esa idea de que la costumbre judía era bautizarse por completo en las aguas, por eso es que nosotros decimos, el bautismo cristiano debe ser también sumergido en agua, porque eso es lo que la palabra, ¿verdad?, nos dio a entender. No era que nos echaron un poquito de agua por encima, sino que en el río, en este caso había un río, ¿verdad?, cuando también Jesús se estaba bautizando con Juan el Bautista, fue una inmersión completa, a cuerpo completo. Y los judíos también tenían esa costumbre. Pero por eso que ellos estaban reunidos cerca del río, para facilitar esa purificación. En el versículo 14 dice, entonces una mujer, que si la vemos en el próximo slide, por favor. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pero ahí tenemos, ¿verdad?, una representación de donde ellos estaban, que había un río cerca. Y entonces ahí vemos a Pablo, quizás ese que está ahí puede ser Timoteo, puede ser Lucas, ¿verdad? Había unas cuantas personas, ¿verdad?, que estaban compartiendo con Pablo en este viaje misionero. Y esa que tiene, ¿verdad?, la pieza de tela color púrpura, color violeta, era Lidia, que era una vendedora de púrpura. Púrpura era eso que ella tenía ahí. Era una tela teñida con púrpura. Y se cree que estas telas, ¿verdad?, eran famosas en la ciudad de Tiatira y también en la ciudad de Tiro, que era cerca de Jerusalén. Y se cree que estas telas eran teñidas con el tinte de un caracol, que estaba cerca de esas regiones, en el océano. Y se cogían estos caracoles y tenían que hacerse mucho, hermano. Tenían que hacer prácticamente cientos, miles de estos caracoles para poder sacar una pequeña cantidad y teñir esas telas. O sea que esas telas tenían un valor bastante alto, porque eran una pieza, ¿verdad?, que había bastante demanda por ellas. Y esas púrpuras eran famosas en Tiatira. Lidia era de Tiatira. Y Tiatira era famosa por la venta de esas púrpuras, de esas telas color púrpura. Entonces dice que Lidia estaba oyendo. O sea, fíjense en el versículo que dice, hermano. Lidia adoraba a Dios. Comienza diciéndoles que ella adoraba a Dios. O sea, que ella tenía cierto conocimiento. No era cristiana, pero se cree que ella era judía y ella tenía cierto conocimiento de la palabra del Antiguo Testamento. Nos dice que ella adoraba a Dios, y después nos dice en el 14, y estaba oyendo. O sea, ella estaba, ¿verdad?, con su corazón abierto, escuchando la palabra, lo que Pablo estaba diciendo. Pero el versículo dice, después de eso, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, ella de por sí estaba oyendo, pero el Señor añade abrirle el corazón para que ella esté atenta a lo que Pablo estaba diciendo. Y nos podemos preguntar, si el versículo nos dice
y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Les pregunto, o nos podemos preguntar, ¿verdad? El Señor abre el corazón de Lidia. ¿Y por qué Dios no vemos que hacía lo mismo, por ejemplo, con los fariseos? ¿Por qué la palabra no dice, y Dios le abrió el corazón a los fariseos para que ellos escucharan, por ejemplo, lo que Pablo estaba diciendo, o lo que Jesús decía? Dice el versículo 14 que Dios le abrió el corazón. ¿Alguien tiene una idea por qué se Lidia y por qué no, por ejemplo, a los fariseos? ¿John? Sí, por aquí. Ay, gracias. Está por aquí. Vio en ella un corazón dispuesto que más adelante iba a servir de instrumento, ya que ahí es donde va a surgir la iglesia, en esa área. Adicional a que era romano, entonces los romanos también estaban protegidos que no podían juzgarlo, porque si lo juzgaban tenían que ir a algo más supremo, ¿sabes? No podían apedrearlo, tenían esa ventaja a los demás. Amén. Gracias, John. Y eso es un punto importante que ya mismo vamos a discutirlo en detalle. Por aquí alguien hace la mano, César. Los fariseos eran la oposición a Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Él predicaba la verdad, pero ellos no lo entendían, porque en su corazón había otras cosas, había vanidad, riqueza, cosas que el Señor nunca quiso que la persona tuviera eso. Pero ellos estaban opuestos a las cosas de Dios porque tenían que dejar muchas cosas si aceptaban a Jesucristo. Y ellos no iban a dar su brazo a torcer. Amén. En otras palabras, César, ¿verdad? ¿Cómo estaba su corazón? Estaba abierto a Jesús, cerrado, ¿verdad? Por completo. Gracias. Esos son buenos puntos. Entonces vamos al próximo slide. Próximo slide, por favor. Entonces, en este versículo vemos algo importante. Y quizás, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Estén de acuerdo quizás con la forma que lo diga. Porque esto es un tema, ¿verdad? Bastante, a veces puede ser un tema que no muchas personas están de acuerdo con la forma que se diga o las palabras que se usen. Pero en Juan 6, 44, 45 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y el 45 dice, escrito están los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. O sea, está diciendo que si el Padre que me envió no le trajere, y yo, o sea, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pero ¿cómo podemos interpretar esto? El versículo 45 nos arroja luz en que esto era Jesús hablando, en este versículo de Juan 44, 45, y el 44 nos arroja luz a qué significaba el 44. Escritos están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Cuando Jesús estaba hablando la palabra, Él enseñó tanto a los discípulos, ¿verdad? Y también a los fariseos. Jesús les enseñaba, les predicaba la palabra. También. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Aunque este versículo 45, así que todo aquel que oyó al Padre, se está refiriendo a los escritos del Viejo Testamento. Lidia no era una mujer creyente. Perdón, o sea, sí creía en Dios, pero no era una mujer cristiana en esos momentos. Era creyente en los escritos, ¿verdad?, de Moisés, en la ley, en el Antiguo Testamento. Pero todavía le faltaba esa parte, esa revelación especial que era en Jesucristo. Esa revelación completa para, ¿verdad?, llegar a ser creyente, así como nosotros, que somos cristianos. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, vino a mí. Lidia, por tanto, conocía las Escrituras y tenía cierto conocimiento del Antiguo Testamento, tal y como tenían los fariseos. Pero como estaba mencionando John y César, los fariseos tenían su corazón totalmente cerrado. Tenían el Mesías, tenían a Cristo, el Hijo de Dios, frente a ellos, hablándoles la palabra. Y como quiera ellos se
estaban totalmente cerrados a esa palabra. Habían estudiado el Antiguo Testamento, pero estaban totalmente cerrados su corazón. Lidia, aunque no entendía por completo en esos momentos toda la revelación, tenía un corazón dispuesto. Y no estaba quizás totalmente abierto, pero estaba un poquito abierto su corazón a recibir la palabra. Entonces vamos al al próximo slide. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Dale por aquí. Sí, gracias. Y tengo también por aquí otros versículos en Mateo 13, del 10 al 12 y del 14 al 15. Si alguien puede leerlo, por favor. Si se ven bien por aquí. ¿Alguien que pueda leerlo? Por ahí está el micrófono. Sí, leer los versículos que están aquí. Hasta acá. Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viviendo viviréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y no los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Amén. Gracias, hermano. Nuevamente aquí nos está diciendo, ¿verdad?, algo parecido a los versículos anteriores. Y si se fijan, el versículo 11 nos dice: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Fíjense la palabra clave: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. En este versículo, ¿verdad?, se está refiriendo a los fariseos. Y les pregunté, ¿verdad?, ¿por qué a Lidia sí y a los fariseos no? Y este versículo, ¿verdad?, también nos explica: porque a cualquiera que tiene, se le dará más. Lidia, en este versículo que dice: porque a cualquiera que tiene, se le dará más. Lidia, ustedes entienden que tenía algo, tenía parte de la palabra. Quizás no completa, tenía solamente la revelación del Antiguo Testamento, pero ella tenía parte de ese conocimiento, ¿verdad? Y ella en su corazón, en fe, porque en el Antiguo Testamento seguía siendo por fe, hermano, porque dice la palabra que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, o sea que era por la fe. Y ella, aunque tenía una revelación que estaba incompleta, tenía algo de esa revelación, porque a cualquiera que tiene, se le dará más. Y el versículo nos dice que ella estaba oyendo, ella alababa a Dios, y Dios le abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo estaba diciendo. O sea, ella tenía parte de esa revelación, y a ella se le dio más. Pero a cualquiera que no tiene, ¿quién no tenía en este caso, hermano? A cualquiera que no tiene. ¿Quiénes son los que no tienen? Por ejemplo, en este caso, la palabra se está refiriendo a qué persona en específico. A los fariseos. Cuando Jesús está hablando aquí, para cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Los fariseos creían que tenían el conocimiento, pero lamentablemente no tenían fe en Cristo, no tenían fe en Dios. Su corazón estaba totalmente entenebrecido, cerrado. Y el 14 dice: y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír, oiréis y no entenderéis. O sea, los fariseos tenían a Cristo, hermano, al frente de ellos. Pero aún así oían a Cristo y no entendían. Y viendo, veréis, veían a Cristo frente a ellos y no percibiréis. O sea, no percibían que tenía frente a ellos al Mesías. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. O sea, ellos mismos habían endurecido su corazón.
y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. O sea, ellos, ¿verdad? Tienen su corazón cerrado, sus ojos. O sea, Cristo decía muchas veces, Jesús, si ustedes verdaderamente hubieran escuchado a Moisés a la ley, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ustedes me escucharían a mí. O sea, Jesús. Ellos creían que habían entendido la palabra, pero aunque ellos pensaban que entendían, no estaban escuchando a Cristo. Por lo tanto, ellos no estaban escuchando ni siquiera lo que Moisés les estaba diciendo, ni los profetas. Porque si verdaderamente hubieran entendido lo que estaba en la ley y lo que Moisés decía y lo que estaba en los profetas, ellos hubieran entendido que Cristo en esos momentos estaba frente a ellos y que tenían el Mesías frente a ellos. ¿Por ahí? ¿Sí? Iliana. Micrófono por aquí. Nada, una duda. Es que cuando yo he leído ese versículo, yo lo estaba asociando, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. O sea, yo lo estaba asociando con el aspecto económico, como una persona que tiene porque es responsable en sus finanzas, ¿verdad? No sé. Se podría es una de las aplicaciones, pero mayormente es en un sentido espiritual. Al que no tiene, por ejemplo, aquí los fariseos, como estaba explicando ahorita, ¿verdad? Creían que tenían un conocimiento. Ellos eran expertos en la ley, eran expertos en el Antiguo Testamento. Pero Jesús mismo, conociendo su corazón, mira, ustedes creen que tienen el conocimiento, pero la verdad es que su corazón está entenebrecido. Ustedes no tienen realmente nada. Creían que tenían la palabra, pero no estaban entendiendo el mensaje. Cristo les estaba revelando en esos momentos lo que las escrituras del Antiguo Testamento significaban. Si ellos hubieran entendido lo que estaba en el Antiguo Testamento, hubieran entendido que quien tenía frente a ellos era Cristo. Por eso es que dice que a cualquiera que no tiene, porque ellos no tenían ese entendimiento, a cualquiera que no tiene, se le quitará. Era mayormente en el aspecto espiritual. Pero sí, podría de alguna forma aplicarse también en aspectos económicos. Porque una persona que quizás no tiene esa fe en Cristo, quizás no tenga ciertas bendiciones que vienen de parte de Dios. No es que siempre va a ser todo, ¿verdad? Bendiciones económicas, dinero, pero hay ciertas bendiciones, ¿verdad? Que Dios tiene reservadas para nosotros. Por aquí, Luis. Ok, a lo largo de mi vida yo he entendido, y me corrigen, cuando uno viene a los caminos del Señor, entiende la palabra dice a través del Espíritu Santo que todo lo que haga conforme a lo que está escrito, prosperará. ¿Pero prosperará qué? Espiritualmente, conocimiento y discernimiento del mensaje de Dios. La parte económica es lo que nos están vendiendo ahora, el materialismo. Y eso es la parte caída del hombre que quiere que los afanes, los de la carne, el pecado que mora en nosotros, que tenemos que controlar. Es correcto. John, por aquí. Gracias, Luis. Gracias. Cuando llegas a Cristo, puedes entender mejor las cosas, puedes discernir mejor. O sea, que todas tus decisiones en el día a día las puedes hacer de una mejor, más directa, más veraz, más sencilla, más lógica. O sea, todo lo que hagas te va a dar prosperidad, porque estás pensando inteligentemente. Amén. No te va a ir a algo como decir los placeres, tengo que hacer esto y esto no me corresponde hacerlo porque tengo que hacer esto y esto, ¿sabes? No estás pensando claramente. Al estar en Cristo vas a pensar claramente. Amén. Sí, gracias, hermano. Pues sí, hermanos, para resumir, ¿verdad? Hay ciertas bendiciones cuando nosotros llegamos a Cristo. Pueden ser bendiciones económicas, pero no debe ser el enfoque de nosotros. O sea, no es que digamos, voy a ser cristiano y entonces voy a tener más dinero, voy a tener mejores carros, mejores casas. Puede ser que Dios nos bendiga, pero no es la regla de que todo cristiano, porque creemos, pues todos vamos a ser llenos de dinero, grandes empresas, grandes negocios. Puede pasar. No estamos diciendo, ¿verdad?, que en la iglesia no puedan haber personas que estén bendecidas económicamente. Y muchas veces esto es bueno para la iglesia, porque estas personas son las que bendicen económicamente a la iglesia. Pero no es la regla que debemos pensar, que porque somos creyentes vamos a tener todas las bendiciones, ¿verdad? Sí, Luis por aquí, exacto, la mano.
Y cuando vemos el Nuevo Testamento, vimos a los apóstoles que no tenían prosperidad. Lo que tenían eran que el mensaje de reconciliación, que era la gracia, que es en Cristo. O sea, la parte material, si el Señor quiere, nos las provee. Si quiere que pasemos vicisitudes para madurar nuestra fe en que en la oración y en la comunión con el Señor. Amén. Gracias, hermano. Entonces, ¿verdad? Entendemos esa parte, ¿verdad? Porque quizás nos preguntemos, pero ¿por qué a Lidia sí y a otros no? Entendemos, ¿verdad? Entonces, en el próximo versículo, vamos por aquí el próximo versículo. Estábamos en... Sí, por aquí. Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, hermano, Dios abre su corazón y entonces ella puede recibir la palabra. Ya tenía cierta revelación, pero ahora es que ella recibe la revelación especial, la revelación en Cristo, que es la revelación completa. Si nosotros nos quedamos en el Antiguo Testamento, tenemos, ¿verdad?, cierto conocimiento, pero no hasta que tenemos la revelación en Cristo, el Nuevo Testamento, que tenemos ese conocimiento completo, ¿verdad?, lo que es la gracia. Y dice el versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. O sea, miren qué rápido fue su respuesta, hermano. Ella escucha lo que Pablo estaba diciendo y nos dijo, no, voy a pensarlo. Quizás de aquí a 10 años yo quizás decida convertirme. O de aquí a 20 años, cuando yo sea más anciana. Fue inmediato, hermano. Ella escucha lo que Pablo estaba diciendo y el versículo 15 nos dice, y cuando fue bautizado, ni siquiera nos explica, ¿verdad? Y Lidia creyó de esta forma, hizo esto. No, dice inmediatamente fue bautizada. O sea que fue algo prácticamente cercano al momento cuando Pablo estaba predicando. Y fue bautizada y su familia. Y mira lo que dice. Y nos rogó diciendo, o sea, Pablo, a Lucas, a los demás que estaban en ese viaje misionero, nos rogó, si habéis juzgado, o sea, si ustedes consideran que yo soy una creyente fiel, entrad en mi casa y posad. Y mira lo que dice el versículo 15, y nos obligó a quedarnos. Hay un versículo que dice que Cristo toca la puerta y que si alguien abre la puerta, Él entrará y cenará con él. En estos momentos, Dios tocó la puerta. Y Lidia tenía ese corazón abierto y Cristo pudo entrar en esa casa, en ese corazón. Y físicamente, literalmente nos está diciendo que ella prácticamente obligó al apóstol Pablo y a los demás que estaban con él a cenar en su casa. O sea, ella estaba recibiendo el evangelio, la palabra del Señor. Y hermano, ese es el ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Siempre estar dispuesto a recibir la palabra. Y es lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que el mundo entero hiciera. Que uno predique la palabra y rápidamente ese corazón se abra para nosotros, ¿verdad?, poder seguir discipulando a las personas y que ellas acepten a Cristo. Muchas veces esto no pasa, hermano, y eso puede causar, ¿verdad?, frustración en nosotros. Pero no debe detenernos a nosotros seguir predicando la palabra. Si nos pasa eso, persistamos. Vamos a seguir haciendo el trabajo, vamos a seguir orando. Vamos a tener oposición. Quizás estemos un año completo que le prediquemos a cientos de personas y nadie se convierta. Pero la palabra nos manda a ser persistentes, ¿verdad? Y queremos que eso es lo que pase. Por tanto, hermano, oremos para que entonces, ¿verdad?, así como con Lidia, Dios pueda abrir esos corazones, que esos corazones puedan ser abiertos para que la palabra pueda crecer en esos corazones. Seguimos en el versículo 16. Dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nuevamente, ese otro día, que ellos iban nuevamente al lugar de oración, cerca del río. Pero esta vez nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y entonces, cuando la palabra está diciendo que esa muchacha, cuando nosotros vamos al texto griego original, cuando dice muchacha, la palabra griega usada para muchacha nos da a entender que era una mujer esclava, una muchacha esclava, que pues estaba sometida a esos amos que tenía. Era una muchacha joven esclava. Y estos amos
la tenían sometida, ¿verdad? Miren lo terrible que eran estas personas, hermano. No eran judíos, eran gentiles. Eran griegos que eran parte del Imperio Romano. Y la tenían como esclava, estaba endemoniada, y ese espíritu de adivinación les daba a ellos grandes ganancias, a esos amos. Y el versículo 16, que dice espíritu de adivinación. Cuando nosotros vamos al griego, en esta esquinita dice, ¿verdad? Lo tengo en inglés porque en español no conseguí la traducción, pero en inglés dice a spirit of Python. O sea, en la mitología griega, hermano, cuando la palabra nos está diciendo que tenía espíritu de adivinación, la palabra nos está diciendo que esa muchacha tenía un espíritu de Pitón. Porque en la mitología griega, esa serpiente que ven ahí, esto era mitología. Y esa serpiente era el guardián del oráculo de Delfos, allá en Grecia. Y eso era la mitología griega. ¿Y qué hacía esta serpiente en esa mitología? Era prácticamente la poseedora de la profecía, del oráculo de Delfos. Por tanto, cuando esta muchacha dice que tiene un espíritu de Pitón, y no es que literalmente tenía este espíritu, hermano, porque esto era mitología, pero en la palabra lo asocia con eso, porque eso era lo que ellos creían, lo que estaba asociado, ¿verdad?, con este espíritu de adivinación. Porque en la cultura griega, cuando alguien tenía este espíritu, ellos decían, pues tiene el espíritu de esa serpiente. Por tanto, ella adivina, o ese espíritu recoge cierta información, y cuando alguien se acerca a esa persona, ¿verdad?, para saber su futuro, para saber ciertas cosas, se cree que posiblemente ese espíritu, con cierta información que conocía, se lo daba a las personas. Ah, mira, tremendo. Pues entonces está profetizando el futuro. Pero era un espíritu maligno, hermano. Y por la palabra entendemos que nosotros no podemos buscar a estas personas, a estos espíritus, para saber el futuro. Pero la palabra nos dice eso, hermano, que ese espíritu de adivinación es un espíritu de Pitón, que eso era, ¿verdad?, de la mitología griega. Y lamentablemente, hermano, esto era mitología, pero ellos creían en estos espíritus, creían en estos dioses, porque esto era como si fuera un dios en su mitología. Pero ¿no les parece, hermano, que si ellos creían en espíritus, creían en dioses, ¿por qué entonces no creemos mejor en un Dios verdadero? En el Dios todopoderoso del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Creemos en espíritus, creemos en una serpiente, pero Dios nos dice que Él es el Dios todopoderoso. Y entonces, ¿por qué escogeríamos una serpiente, un espíritu, un Dios que realmente no nos promete nada? Sí, por aquí, Luis. Perdón, Osvaldo. Eso veremos, ¿verdad?, en los de su próximos palabra. versículos. O sea, que Dios utiliza, pues, no digo que en todas las situaciones, pero en esa situación utilizó a ese mismo demonio para que dijera la verdad, porque dice, están anunciando la salvación. Sí, Y era un mensaje verdadero. El demonio estaba diciendo la verdad acerca de la palabra del Señor. En esas circunstancias, no quiero decir que eso siempre sea así. es correcto, exacto. Si no siempre va a ser, ¿verdad?, la regla general, pero en esos momentos, aunque el Espíritu estaba hablando, pues dijo una verdad. Sí, por aquí yo. En ese momento, él puede decir la verdad, pero el testimonio viene de una persona que estaba dedicada al paganismo. O sea que no le convenía de ninguna manera a ellos, porque los podía confundir actualmente a los que estaban predicando. En cuanto a lo de la serpiente, cultura. Aprendieron lo que le enseñaron. Es correcto. Y entonces vamos al versículo 17, que veremos lo que John está diciendo. Dice que esta, o sea, la muchacha, la que estaba endemoniada, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. O sea, estaba diciendo la verdad. Quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Por eso es que, como dice John, por eso es que Pablo se molesta. Porque nosotros, hermanos, escuchamos la palabra de los siervos de Dios. Pero no es la regla que nosotros, día tras día, estemos escuchando un espíritu maligno, hablando, aunque sea una verdad. Por eso Pablo se molesta
y entonces reprende al demonio. Puede ser que también se molestó por la situación tan triste que tenía esta muchacha, que estos amos la tenían sometida con un espíritu, o sea, endemoniada, para recibir ganancia. O sea, Pablo se molestó por esto, hermano. Y nosotros, como creyentes, en situaciones como esta, tenemos que realmente molestarnos, ¿verdad? No molestarnos, ¿verdad? Como dice la palabra. No perder el control con ira, pero tenemos que ver estas situaciones y molestarnos, porque eso va a producir en nosotros que nosotros actuemos. Y Pablo, en el versículo 18 dice, y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Si se fijan, ¿cuál fue la fórmula que usó Pablo? Pablo no comenzó a hablarle al demonio, como hoy día muchas personas hacen, que tienen esa costumbre. O sea, no tenemos, ¿verdad?, que hablarle, buscarle conversación. La fórmula es confrontarlo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Dice que inmediatamente salió en aquella misma hora. Y esto, hermanos, ¿verdad? Quizás nos preguntemos, ¿y cómo se hace esto? La palabra nos manda, hermanos, que nosotros pongamos nuestra confianza en Cristo. Quizás los que están llamados, ¿verdad?, que si pasa una situación como esta, lo que hagan la reprehensión son los pastores. Ese es el estándar. Pero si estamos en una situación donde no estamos los pastores o ustedes los líderes, la palabra nos da a entender que todos nosotros como creyentes tenemos que estar preparados para esto. Para, con la autoridad del Espíritu Santo, decirle al Espíritu, como dijo Pablo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. O sea, en esos momentos, hermanos, no dependemos de nosotros. Si tenemos que orar, estar, ¿verdad?, preparados, porque la palabra nos manda a estar en oración en todo tiempo. Pero no debe ser, cuando yo entonces ore 24 horas al día, yo voy a ser capaz entonces de reprender el demonio. O cuando ore un montón, o cuando tenga ese don, voy entonces a reprender el demonio. La palabra nos da a entender que esto no es un don especial. O sea, la represión de demonios no debe ser un don. Quizás muchas personas puedan decir, eso es un profeta, que su don especial es la represión de demonios. Entonces, si pasa una situación, tenemos que traer un profeta de Estados Unidos para que entonces se encargue de esa situación. No, hermano, estamos todos llamados a nosotros tener esa obediencia en Cristo. Que esa obediencia podamos poner, ¿verdad?, nuestra obediencia, nuestra dependencia en el Espíritu Santo. No es por nuestros méritos que le decimos, yo reprendo ese demonio por mi poder, porque yo tengo este poder, tengo tantas obras, por tanto, por mi poder lo reprendo. No, hermano. Es en dependencia total al Espíritu Santo, al poder de Dios. Y vemos la fórmula, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos, en el versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Vamos pasando por favor, exacto, el próximo slide, eso es mito. Pero en el versículo 19 vemos la maldad de la humanidad, hermano. O sea, Pablo reprende ese demonio, liberta a esa muchacha que de por sí estaba esclavizada por estos amos y también estaba endemoniada. O sea, tenía una doble esclavitud, hermano. Esclavizada a los hombres y esclavizada a la fuerza demoníaca. Y aun cuando ellos ven que Pablo, o sea, a través del Espíritu Santo, ese demonio sale, en vez de decir, wow, vamos a alegrarnos porque Dios hizo una obra en ella. Dios la libertó. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a alegrarnos por la liberación de esa muchacha. Se molestan y ellos prenden a Pablo y a Silas y los encarcelan. ¿Por aquí, Pablo? No, que Pablo ejerció previo a reprender al demonio, tuvo que discernir quién era que estaba hablando, y nosotros, pues Dios también nos da en conversación diaria, sabemos qué espíritu puede tener una persona, si es el espíritu de Dios, es un espíritu demoníaco, porque tuvo que discernir y tal vez lo discernió desde el primer instante. Pasaron varios días hasta que
le molestó, pues, a ver si este se calla o qué sé yo qué, pero consiguió y entonces lo reprendió en el nombre de Jesucristo. Pero Amén. previo a eso uno tiene que identificar Un discernimiento, es quién correcto. es el que está hablando. Si Es es correcto. en nombre del Señor o es por voluntad propia o por el demonio que lo está usando para engañar a él y a otros. Amén. Gracias, Pablo. Entonces estamos en el versículo 19. Y dice, y los trajeron al foro. O sea, después que Pablo reprende a ese demonio, ellos se molestan, hermano. Esa es la maldad que había en el corazón de esas personas. Nosotros, si vemos esta liberación como buenos creyentes, tenemos que alegrarnos. Porque Dios, ¿verdad?, estaba libertando a esa persona. Y tenemos que orar para que Dios, ¿verdad?, liberte a todas esas personas que están sometidas a los espíritus de las tinieblas. Pero entonces dice que esos magistrados los trajeron al foro ante las autoridades. Aquí les traigo, ¿verdad?, una imagen. Esta es la ciudad de Filipos, la escrita dice Filipi, esa es la ciudad de Filipos. Y en el centro ven que dice forum, está en inglés, pero el versículo 19 dice los trajeron al foro. Lo que está en el centro, ese era el foro. ¿Y qué era el foro en esta ciudad antigua de Filipos? En el próximo slide, eso es, ¿verdad?, Filipos actual, y ya eso es lo que es el foro, ya eso son ruinas. Pero se cree que esto era el foro. Y el foro era parecido a lo que hoy día es una plaza pública. Y en esta plaza pública, ¿verdad?, hoy día no tiene las mismas funciones que tenía en esos momentos en el Imperio Romano, en esta ciudad de Filipos. Pero en esta ciudad, el foro era como una plaza pública, pero en este lugar, en esta plaza, se movía el comercio, el gobierno administraba los asuntos de la ciudad, se realizaban juicios, que por eso es que ellos lo llevan al foro, y se hacían también reuniones públicas, que tenían que ver, ¿verdad?, con el gobierno, el ejército, o sea, asuntos relacionados, ¿verdad?, a esa ciudad. Todas estas cosas se llevaban a cabo, ¿verdad?, en el foro. Era un lugar público donde las personas estaban presentes y podían presenciar, ¿verdad?, estos acontecimientos. Yo mencioné algo, hermano, se realizaban juicios, pero estén pendientes que lo que pasa con Pablo en este momento no es un juicio. Ya pronto veremos a ver. En el próximo slide dice, y presentando a los magistrados, dijeron, o sea, ¿quiénes estaban diciendo? En este caso, los hombres que habían acusado a Pablo de reprender a ese demonio. Lo acusaron. Y presentándolos a los magistrados, que ya después voy a explicarle lo que eran estos magistrados, ellos dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ya comienzan, ¿verdad?, con una falsa acusación, que estaban alborotando la ciudad. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. O sea, miren lo rápido que pasó esto. Ellos los acusan, y los comentaristas dicen que esto fue una acusación falsa. Y se agolpó el pueblo contra ellos. O sea, rápidamente se agolpan contra ellos. O sea, que esto fue como una turba. Como dice en inglés, un mob. No hubo un juicio oficialmente. Se supone que hubiera un juicio. Y más si ellos eran ciudadanos romanos, que es un aspecto importante que ya voy a estar explicándoles. Pero no ocurrió un juicio en estos momentos. Y eso, ¿verdad?, vamos a recordarlo porque es importante para entender algo que ya pronto les estaré explicando. Y entonces ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero voy a comenzar diciendo, ¿verdad?, en el versículo 20, que dice, ellos alborotan nuestra ciudad. En el slide anterior, por favor, antes de eso, donde aparecía lo que era Pax Romana. Cuando Dios dice ellos alborotan nuestra ciudad, es porque en el Imperio Romano había un concepto, que esto era algo grande para ellos. Y era lo que es la Pax Romana, era la paz romana. Y para los romanos, para el imperio, que alguien, entre comillas, ¿verdad?, porque en este caso Pablo no estaba
infringiendo esa paz romana. Según ellos, él estaba atacando esa paz romana. Y para ellos, alguien que atacara esa paz romana era como un insulto grande. No era permitido. O sea, ellos no toleraban que se perturbara lo que es la paz romana. Eso era un concepto bien importante, hermano, en el imperio. Y el versículo 21 dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, porque somos romanos, así decían ellos. Y según, ¿verdad?, las leyes romanas, las personas podían tener otros dioses. O sea, ellos podían ejercer sus otras religiones. Pero mayormente las personas que ejercían otras religiones, fuera el judaísmo, fueran otras religiones en el imperio, primeramente esas religiones tienen que ser aprobadas por el imperio, por el Senado. Si no eran aprobadas, no podían promulgar estas religiones. Y para ellos, esto que estaban predicando era una nueva religión. Porque los judíos, los que eran judíos, no eran cristianos, eran judíos. Usualmente ellos no predicaban la palabra, como estaba haciendo Pablo. Ellos se mantenían en secreto, entre ellos. Ellos podían hacer prosélitos, pero lo hacían como que de una manera más callada. No abiertamente como estaba haciendo Pablo y los demás que estaban con él en estos momentos. O sea, ellos permitían a otros dioses, pero en secreto, y que no interfiriera con la adoración romana, porque ellos tenían también sus propios dioses. Tampoco se podía recomendar una nueva religión. Tenía que ser, ¿verdad?, aprobada, como les mencioné, por el Senado romano. El judaísmo, como les mencioné, estaba permitido. Ya había sido aprobada por el Senado romano. Pero generalmente, que esto se lo mencioné, ¿verdad?, se evitaba hacer proselitismo. Era más bien en secreto. Estaba aprobado el judaísmo, pero no en secreto. Y para ellos, esto que estaba pasando, mira, esto es una secta nueva. Está relacionada con el judaísmo, pero esto es una secta nueva que está surgiendo. Para ellos era una secta que estaba saliendo del judaísmo en esos momentos. Eso es lo que pasaba en la mentalidad romana. Por eso es que decían, están alborotando nuestra ciudad y están enseñando costumbres que no nos es lícito hacer ni recibir, porque las religiones aprobadas por ellos, para ellos esto era diferente y era algo nuevo para ellos. Y entonces el versículo 22 dice, y se agolpó el pueblo y ordenaron azotarles con varas. Hermano, les mencioné, ¿verdad?, que esta muchacha era esclava. Y miren lo terrible de la sociedad del mundo. A veces el mundo nos acusa a nosotros, acusa a la Biblia y acusa a Dios mismo. Pero es que la Biblia de ustedes habla de la esclavitud. Pero si nosotros hacemos un estudio profundo del Antiguo Testamento, cuando Dios habla de leyes que hablaban de la esclavitud, si nosotros estudiamos esos aspectos y vemos esas leyes estaban regulando lo que ya existía. En el mundo antiguo ya existía la esclavitud. Y si nosotros miramos a naciones aparte de Israel, fuera de Israel, la esclavitud era peor. En Israel, según la Biblia, los esclavos tenían ciertos derechos. Y mayormente las personas que eran esclavas era porque muchas veces no tenían la economía suficiente y ellos mismos aceptaban, mira, para yo no morir de hambre, déjame entonces trabajar para otra persona y así puedo entonces tener alimento para comer. Y la Biblia, la ley de Dios, establecía regulaciones. No podían abusar de estos esclavos. En otras naciones, lamentablemente, se abusaba de estas personas. Y hasta si ellos los mataban, pues eso no era nada. Pero la ley de Dios regulaba esto. Y hasta cierto tiempo decía, mira, después de un tiempo, tienes que liberar a esos esclavos. Progresivamente, cuando vamos la historia del Antiguo Testamento, que se va progresando hasta que llegamos al Nuevo, ¿qué vemos? Aparece Pablo de momento diciendo, mira, ya no hay esclavo ni libre, todos somos iguales. Hasta un esclavo, hermano, podía ser el líder de una iglesia y nadie podía decir nada, porque eran iguales delante de Dios. O sea, nadie podía decir, pero eso es esclavo, y ese es pastor. Delante de Dios, en el Nuevo Testamento, había progresado para que entonces a un esclavo podía ser el líder de la iglesia. Y también Pablo decía, no hay esclavo ni libre, todos éramos iguales. O sea que había un progreso de lo que podemos llamar la barbarie, de lo que tenían otras naciones con la esclavitud. Y vemos la barbarie, hermano, en este versículo. O sea, ellos, en vez de alegrarse por esta liberación, ellos dicen, mira, no, eso que ellos hicieron
no es buena para nosotros. Vamos a coger a estos hombres y vamos a azotarlos con varas. Y miren lo triste, hermano, que estos amos estaban esclavizando a esta muchacha para obtener ganancias. Eso era lo terrible de la esclavitud en esos momentos. O sea, cuando el mundo nos acusa a nosotros, pero es que la Biblia menciona la esclavitud. Pero miren lo terrible en otras naciones, como era la esclavitud. La Biblia va progresando, como ya les mencioné, para que los esclavos fueran liberados y para que fuéramos iguales todos. Pero en el Imperio Romano, la esclavitud seguía siendo algo terrible. Y cuando se habla de los azotes con varas, esta era la costumbre romana de castigar a los criminales. O sea, hermanos, vamos a repetir el próximo slide para ir terminando, donde aparecía Pablo, exactamente ese, el anterior. El anterior, cuando dice que ellos los pusieron en el calabozo más adentro, o sea, ellos literalmente, hermano, estaban tratando a Pablo y a Silas como unos criminales. Ellos no los enjuiciaron, no hicieron un juicio justo, se dejaron llevar por la turba y los metieron en la cárcel, sin un juicio. Y dice que les aseguró los pies en el cepo. El cepo literalmente era el madero, que es lo que están viendo aquí en esa imagen. Que lo pusieron en el calabozo de más adentro y les pusieron el cepo, que es ese madero que están viendo ahí. O sea, imagínense, hermano, nosotros estar en esa posición largas horas, días, era terrible, hermano. Pero aún nos dice el versículo en el 24. Perdón, ahora vamos al 25 para ir terminando. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. O sea, hermano, cualquier persona cuando es liberada de esta situación adora a Dios y canta himnos. Pero solamente un creyente verdadero que tiene una fe genuina en Cristo, aun cuando está en esta posición degradante, quizás cuando pasaba horas tenía dolor en la espalda, quizás tenía el cuerpo adormecido, aun cuando está en esa situación, un creyente verdadero con una fe genuina adora a Dios. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo junto con Silas. Estaban encarcelados con los pies en el cepo, pero dice que Pablo y Silas orando cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. O sea, el gozo de Pablo, hermano. El Espíritu Santo había puesto ese gozo que no dependía de la situación actual que ellos tenían en esos momentos. Ellos no decían, estamos aquí encarcelados, tenemos los pies en el cepo, pues no adoramos a Dios. Aún en esa situación, su gozo era independiente a esas circunstancias. Y nosotros como creyentes, hermano, ese gozo debe estar ahí siempre, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Oramos, hermano. Llegamos al final de esta clase. Nos quedamos por ahí por el versículo 25, que entonces continuaremos, ¿verdad?, en la próxima clase. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí entre hermanos. Gracias por estar aquí, Padre, como hermanos, disfrutar de tu palabra, disfrutar de tu presencia. Realmente no hay nada más grande, Señor, que poder estar aquí en tu presencia, Padre, aprender de ti, Señor, crecer en el Espíritu Santo, en el conocimiento de tu palabra. Que este mismo gozo, Padre, como aprendimos ahora en este versículo, Padre, siga, Padre, floreciendo en nosotros, Señor. Que por tu Espíritu Santo, Señor, haya un gozo en nosotros genuino, Padre, que no dependa de las circunstancias. Que aunque haya enfermedad, hayan problemas, hayan dificultades, ese gozo de tu Espíritu Santo siempre esté en nosotros, Padre. Que podamos cultivar en tu Espíritu, Señor, por el ejercimiento de tu palabra, ese gozo, Padre, que es para la eternidad, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí en esta mañana, que se dieron cita, y que el resto de este culto, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga y gracias. Gracias a todos.